Bienvenidos mis hermanos, bienvenidos a la casa del Señor, bienvenidos a un culto de honra y gloria al Señor, bienvenido a un culto de adoración a nuestro Señor. Somos bendecidos por poder estar en la casa del Señor, somos bendecidos por la vida que hoy Dios nos presta, ¿cierto? Y en este día que Dios nos da vida, ¿cierto? Estamos alabando, estamos adorando al Señor, porque este día es el día del Señor. Sean todos bienvenidos, nuestros amigos, nuestros hermanos también, nuestras familias amadas también, que nos escuchan, sean también bienvenidos a este culto de adoración al Señor. Les voy a pedir que se pongan en pie, vamos a hacer una oración para que este culto, ¿cierto?, llegue como un perfume agradable al Señor y que nuestros corazones puedan humillarse, ¿cierto? Podamos tener en este día, así como el resto de nuestra vida, un corazón humilde, un corazón, ¿cierto?, inclinado a la voluntad del Señor, inclinado a su palabra. Vamos a orar y antes de orar vamos a leer su palabra, que está en 2 de Timoteo 1:9, que dice: pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, ante tu presencia estamos, Señor. Invocamos tu nombre, aquel nombre que por sobre todo nombre, Señor, para darte toda la gloria, para darte toda la honra, Señor, para darte toda la exaltación que tú te mereces, Señor. Tú eres nuestro Dios y a ti alabamos esta mañana. Tú eres nuestro Padre, Señor, y a ti nos inclinamos en este día, Padre, este día de vida que tú nos has prestado por misericordia. Estamos agradecidos de la vida que tú nos das hoy, estamos agradecidos por tu salvación, Señor, estamos agradecidos y por eso estamos acá en este templo, Señor, porque tú has sido maravilloso y bueno con cada uno de nosotros. Queremos, Señor, en este día, Padre, dejar todo en tus manos para que cada alabanza, Señor, sea dirigida por tu Espíritu Santo, para que cada oración, Señor, sea dirigida por ti también, Señor, para que el predicador de este día también sea dirigido por ti, Señor, y que todo lo que hoy podamos hacer en este servicio, en este culto, congregados aquí como hermanos, Señor, sea de bendición y Padre Celestial pueda llegar como un perfume agradable ante ti, Señor. Si nuestros corazones, Señor, en este día han llegado con dolor, han llegado con tristeza o con dudas, Señor, que tú a través de tu Espíritu Santo, Señor, puedas irnos dando respuesta por misericordia. Dejamos este servicio, este culto, Señor, en tus manos, en el nombre de tu Hijo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Su palabra nos dice en Primera de Crónicas 16:23 en adelante, dice: cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación, cantad entre la gente su gloria y en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él. Poder y alegría es su morada. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Así damos comienzo, ¿cierto?, a la primera parte de alabanza del grupo del Ministerio de Alabanza. Nos ponemos en pie, hermanos, para adorar el nombre del Señor. Dice su palabra: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Hemos sido salvados por gracia, por un favor no merecido del Señor. No mereciendo absolutamente nada, hemos sido rescatados por su amor y misericordia.
que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste aquí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice aquí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Amén. Damos gracias al Señor por esta hermosa alabanza que nos ha permitido poder entonar durante esta mañana, declarando su amor, su misericordia, su gracia que ha sido con nosotros en medio de este tiempo, en medio de las dificultades. Si no fuera por su gracia y misericordia, por nosotros mismos hubiera sido imposible sostenernos. Pero el Señor ha sido con nosotros en todo momento. Su fidelidad es para siempre. Grande es tu fidelidad, dice su palabra. Y en este mismo sentir vamos a seguir adorando el nombre del Señor, poniendo nuestra confianza en Él. ¿En qué más podemos depositar nuestra confianza? Sin duda, poner nuestra confianza en nosotros es una pérdida de tiempo, porque nosotros siempre decaemos, flaqueamos, pero nosotros, por la gracia de Dios, hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Nuestra confianza tiene que estar en Él. El Señor es soberano, el Señor tiene el control absoluto de todas las cosas. El Señor ve las estrellas y las llama a cada una por su nombre. El Señor cuida de las aves. El Señor, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? El Señor conoce cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. ¿Cómo no va a saber el Señor cuáles son nuestras necesidades? En esta mañana que nosotros podamos poner nuestra confianza en Dios, porque el Señor es soberano y tiene el control absoluto de todas las cosas. Vamos a cantar este corito antiguo. Primeramente lo vamos a cantar, por así decirlo, a capela con pura guitarra, para que todos lo podamos cantar, y después le vamos a dar una vuelta completa con todos los instrumentos.
Y este corito antiguo se llama Bendito sea Jehová la roca. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio eres tú, bendito Jehová, y en tu palabra esperaré y mi confianza parte de la alabanza que dice: en tu palabra esperaré. Que en esta mañana también que vamos a escuchar la palabra del Señor, esta palabra sea para cada uno de nosotros, para nuestra santificación y podamos retomar confianza. Ahora la vamos a cantar con instrumentos. Bendito sea Jehová la roca, mi escondedero y mi refugio eres tú, bendito Jehová, en tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio eres tú, bendito Jehová, en tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Aleluya, amén, 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 amén. Amén. Gloria al Señor, porque en Él está puesta nuestra confianza. Seguimos en nuestro culto de adoración a nuestro Señor. Amén. Vamos a pasar, ¿cierto?, ahora a orar al Señor, vamos a clamar al Señor, ¿cierto?, por 3 grandes motivos, ¿cierto? Pero antes quisiera leer en su palabra, en Santiago 5, ¿ya? Vamos a orar, ¿cierto?, por la confesión de nuestros pecados, vamos a dar gracias al Señor por todas sus bendiciones y también, ¿cierto?, cada uno de nosotros tiene peticiones al Señor. Y Santiago 5 nos dice, del 7 en adelante, dice: sed pacientes y orad, dice. Su palabra dice, del 7 en adelante: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro
juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecado, les serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la lluvia produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que él haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Qué hermosa su palabra, la que el Señor en este día, ¿cierto?, nos da lectura. Santiago 5, lleva por título, sed pacientes y orad. Que el Señor, ¿cierto?, nos fortalezca por su palabra y que la oración, ¿cierto?, no sea solo acá en el templo, oración de domingo, oración de estudio bíblico, sino que la oración sea cuando nos levantamos, ¿cierto?, a mediodía o por los alimentos o en la tarde, o orar por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros vecinos, orar por nosotros, los unos a los otros. Que el Señor nos bendiga, ¿cierto? Y que esta su palabra se haga vida en nuestro corazón. Voy a pedirle a mi hermano Fernando que nos dirija en la primera oración de confesión de pecados, y después le voy a pedir a mi hermano Moisés que nos dirija la oración por gratitud, y finalmente a nuestra hermana Anita que nos dirija la oración de peticiones. La tercera oración, mi hermana. Adelante, mi hermano Fernando. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Padre amado que estás en los cielos, Señor, venimos con un corazón contrito y humillado. Señor, venimos con reverencia delante de ti, porque tú, Padre amado, eres un Dios santo que no se complace en la maldad, que aborreces el pecado, y necesitamos constantemente, Señor, arrepentirnos por nuestros pecados y nuestras faltas. Somos transgresores de la ley, nuestro corazón y nuestra carne, Señor, nos lleva constantemente, Señor, a pecar. Todos los días de nuestra vida, Señor, luchamos contra esta carne y contra el pecado,
y muchas veces, Señor, no salimos victoriosos. Contaminamos, Señor, nuestra mente con cosas que no aprovechan. Muchas veces, Señor, vemos con nuestros ojos cosas, Señor, que no te agradan, y muchas veces, Señor, no hacemos las cosas que tú nos has mandado, Señor. Somos desobedientes, Padre amado, y no somos tampoco diligentes en nuestra comunión contigo. Señor, en esta mañana elevamos esta oración para que tú perdones todos nuestros pecados, Padre amado, que perdones todas nuestras faltas, que nos limpies, Señor, de la cabeza hasta la punta de nuestros pies. Limpia nuestra mente, limpia nuestros ojos, limpia nuestras manos, limpia, Señor, nuestro ser completamente, Señor, para que nosotros seamos guardados irreprensiblemente, Señor, para la venida de tu Hijo Jesús. Señor, que cuando pequemos tengamos este mismo sentir en el corazón, Señor, como acabamos de leer, como David, tu siervo, Señor, quien después de haber pecado y de haber sido confrontado con su pecado, el Señor se vio totalmente abatido por causa de este. Que el pecado, Señor, nunca produzca en nosotros placer, sino por el contrario, que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado, que nos lleve a un arrepentimiento genuino, y si nos hemos extraviado, Señor, a causa de nuestro pecado y de nuestra maldad, confróntanos con nuestro pecado y endereza nuestras sendas, Señor, para poder llevar una vida que te agrade. Señor, todo esto es posible solamente por los méritos, Señor, de Cristo Jesús, quien derramó su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados. Límpianos, Señor, con esta sangre preciosa de tu Hijo amado Jesús, quien murió por cada uno de nuestros pecados para darnos salvación y vida eterna. Gloria, Señor, te damos a ti, porque tú eres un Dios misericordioso. Gloria, Señor, te damos por Cristo Jesús, y también, Señor, te damos gloria por el Espíritu Santo, que cada día nos está santificando hasta la venida de tu Hijo amado Jesús. Te damos gracias, Señor, por todo, y te lo pedimos todo esto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Su palabra también nos habla acerca de la gratitud y nos dice en 1 de Tesalonicenses 5:18, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Eterno Dios y Padre Celestial, antes que todo, sea a ti la gloria, sea a ti la honra, porque te dignaste a mirarnos y considerarnos tus hijos. Señor, te dignaste a que el sacrificio en la cruz de nuestro Señor Jesucristo cubriera multitud de pecados en nuestras vidas y pudiéramos reconciliarnos contigo, Señor. Padre Celestial, agradecerte por la vida que nos das, por todos los bienes que nos has entregado, pero también por aquellas cosas que tú, Señor, nos quitas o nos privas de tenerlas, porque son tu voluntad y tu voluntad siempre es perfecta. Señor, que los deseos de nuestro corazón estén de acuerdo a tu voluntad. Señor, agradecerte porque has cuidado en este tiempo a toda tu grey. Incluso en los momentos más difíciles, tú los cuidas, Señor. Y te doy gracias por ello. Señor, estamos agradecidos por la vida que nos has dado, por los momentos alegres que hemos tenido durante este tiempo, por las bendiciones que han llegado de tu mano, Señor, porque tú te preocupas de nosotros antes que nosotros pidamos, pero nosotros vamos confiadamente a ti sabiendo que tu respuesta será lo mejor. Y por eso estamos agradecidos, Señor, porque dependemos de ti. Y al depender de ti, Señor,
todo es para bien. Señor, haz que nuestra vida, nuestro actuar, sea una forma de glorificarte a ti y mostrar también nuestro agradecimiento por tu compañía, por tu protección y por tu amor tan grande que entregaste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, una vez más, porque somos llamados tus hijos, sin merecerlo, pero tú lo hiciste posible. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, ¿cierto? Somos hijos agradecidos con el Señor y tenemos infinitas razones por qué agradecerle hoy, mañana y hasta su venida. Vamos a orar también por las peticiones. Le vamos a pedir a nuestra hermana Anita, ¿cierto?, que nos dirija la oración de las peticiones. Tenemos varias peticiones como iglesia, ¿cierto? Nuestro pastor, Almita y muchos otros hermanos, ¿cierto?, que han estado pidiendo la oración, y también nuestros pedidos y peticiones personales. Oremos, hermano. Señor amado, te damos las infinitas gracias porque hemos podido llegar a tu casa con acción de gracias, Señor, con alegría, con regocijo en nuestros corazones para tener comunión unos con otros, Señor. Alabarte, Señor, adorarte, agradecerte, Señor, tanta misericordia, tanto amor, Señor, que derramas constantemente para tus hijos, Señor, y cómo también otros se vean beneficiados, Señor, porque no hay acepción de personas. Tú nos amas a todos por igual. Haces caer, Señor, este sol sobre justos e injustos, Señor, y gracias te damos por eso, porque tú eres un Dios lleno de amor, Señor, un Dios grande, que no mira, Señor, a quién, sino que te compadece, Señor, de estos seres humanos, Señor, indolentes, indiferentes, Señor, insensibles, Señor, ante tanta grandeza como eres tú. Santo, 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 Señor. Nos inclinamos ante ti, Señor, como hijos tuyos, reconociendo, Señor, nuestra dependencia entera de ti. Sin ti, Padre, no somos nada. Sin ti, Padre, deambulamos y caemos, Señor. Pero gracias, Padre, porque en ti, Señor, está nuestra fortaleza. Porque en ti, Señor, sentimos el gozo, sentimos esa paz y esa tranquilidad y esa seguridad, Señor, de que tú estás con nosotros. Y si tú eres con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Gracias, Padre, porque así es, Señor. También, Señor, como hijos tuyos, como seres que estamos en este mundo, sensibles, Señor, nos afectan muchas cosas. Tenemos necesidades, Señor, necesidades físicas, materiales, espirituales, emocionales, Señor, desequilibrios en nuestras vidas, enfermedades, Señor, que nos atormentan muchas veces y perturban y quitan la paz, Señor, de nuestros corazones. Padre amado, te ruego humildemente que tú nos fortalezcas cada día con tu Santo Espíritu. Que avives, Señor, ese fuego y esa confianza y esa entereza de que tú estás con nosotros. Que no estamos solos, Señor. Aún en las dificultades más grandes, Señor, tú estás presente. Muchas veces creemos que estamos abandonados a la deriva, pero no es así, Señor. Tú estás siempre pendiente, Señor, de nuestras necesidades. Pero aún así, Señor, tú nos pides que la declaremos con nuestra boca, que nos acerquemos a ti, Señor, para pedir misericordia, clemencia, oportuno socorro, Señor, solución a nuestra necesidad que como humanos, Señor, está fuera del alcance de cada uno de nosotros. Señor amado, yo te ruego muy en especial en este momento por mis hermanos que están enfermos, por aquellos, Señor, que padecen enfermedades incurables, por aquellos, Señor, que han perdido la esperanza
Por aquellos, Señor, que no tienen respuesta, Señor, aun cuando a ti claman, Señor. Yo te ruego, Señor, muy en especial por Almita. Hemos estado clamando, rogando, Señor, suplicando, Señor, tu presencia y que sabemos que está con ella. Porque, Señor, cada oración que es elevada al trono de tu gracia es recibida, Señor, es escuchada, Señor. Gracias, Padre, porque así lo sentimos, Señor, no estamos solos. Aunque creamos que muchas veces nos sentimos desamparados, Señor, pero no es así. Tú estás, Señor, en cada una, Señor, de nuestras necesidades. Y tú las suples, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tus tiempos, Señor. Tú sabes y nos conoces, Señor, desde lo más íntimo de nuestro ser, Señor. Y tú sabrás, Señor, dar a su tiempo, Señor, la respuesta segura y que necesitamos cada uno. Sea cual sea, Señor, es para la gloria tuya. Tú te glorificas, Señor, a través de nosotros, a través de las dificultades. Tu nombre es glorificado, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, de que tú estás presente, Señor, y que todo lo que ocurre, Señor, todo va a ir en beneficio nuestro, porque tu palabra lo dice, Señor, que es para ganancia, Señor. Y así como Pablo decía, todo lo considerado, Señor, como pérdida por amor a Cristo Jesús. Dice tu palabra, Señor, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, Señor, a la dicha venidera. Señor, fortalece a mis hermanos en las enfermedades, en las necesidades físicas que duelen, Señor, y atormentan y ponen temerosos, Señor, a nosotros como seres humanos. Ayúdanos a crecer, a madurar, a ser sensibles, Señor, a tu llamado. A gozarnos, Señor, en medio de la prueba, porque así también lo dice tu palabra. A darte gracias, Señor, porque tú estás ahí, Señor. Te ruego, Señor, que fortalezcas a mis hermanos. Te damos gracias también por tantas respuestas recibidas, Señor, de ti en medio de las circunstancias adversas. Gracias, Señor, porque tu respuesta, Señor, es cumplida bajo tu voluntad, buena, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Señor amado, hay necesidades materiales también, hay necesidades de trabajo, Señor, hay necesidades emocionales, Señor. Yo creo que en cada una de ellas, Señor, tu gloria sea manifestada en cada uno de tus hijos. Te alabamos, Señor, por esas pruebas, esas dificultades, Señor, porque podemos acercarnos, Señor, a ti, porque a través de esas dificultades y tormentas, Señor, tú nos haces crecer, madurar, desarrollarnos, cimentar nuestro carácter, Señor, conocerte más, profundizar más en lo que tú realmente significas. Yo te ruego, Padre, que aquí también como a cuantos que tú pusiste tu mano y sanaste, Señor, hiciste milagros y prodigios. Y decías, Señor, tus pecados te son perdonados. Porque eso era lo primero, Señor. Ese era el propósito, Señor. Pero también, Señor, tuviste misericordia y nos miraste con amor y sanaste nuestras enfermedades. Porque la llevaste y la clavaste en esa cruz, Señor, tomando nuestro lugar sin merecerlo, Señor. Gracias, Padre amado. Grandes son tus misericordias y nuevas cada día, Señor. Fortalece nuestro espíritu para que confiadamente, Señor, esperemos, Señor, en ti, en esa esperanza gloriosa, Señor, en ese encuentro glorioso que tendremos un día contigo. Ayúdanos y prepáranos, Señor, para ese momento. Te lo rogamos todo, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Seguimos, ¿cierto? Alabando al Señor. Que el Señor, ¿cierto? Nos ayude, nos guíe para que también en nuestros hogares, ¿cierto? Podamos seguir orando, seguir clamando, que podamos hacer cita con el Señor en cada oración
y que también, así como lo hacemos acá en el templo, ¿cierto? Alabamos al Señor, cánticos, que también podamos hacerlo en nuestros hogares. Tal vez no todos tenemos buenas voces, ¿cierto? pero cuando vamos entendiendo estas letras, ¿cierto?, tan hermosas, cantamos con todo nuestro corazón, y estas alabanzas son para alabar el nombre del Señor, para honrarle, para glorificarle, porque Él se merece todo de nosotros. Su palabra nos dice en Salmos, dice: Jehová es mi fortaleza y mi cántico. En Éxodo, dice: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo exaltaré. Les voy a invitar a que se coloquen en pie para seguir alabando el nombre del Señor. Seguimos adorando el nombre del Señor, hermanos. Les voy a pedir que puedan buscar en sus Biblias el Salmo número 1. Salmo número 1. Salmo número 1, y lo vamos a leer al unísono del versículo 1 al 3. Salmo número 1, del versículo 1 al 3. ¿Lo leemos al unísono? Dice así la palabra del Señor, todos juntos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Alabemos el nombre del Señor con este salmo. Camino
al Señor por este hermoso salmo que nos deja enseñanzas valiosas para nuestra vida. Que el Señor nos haga sabios. Si queremos ser hombres sabios, estemos siempre aferrados a su palabra y por medio de Él nos hace sabios. Dice la palabra del Señor que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, la reverencia, el honor y toda la honra y la gloria que Él se merece. Y en este mismo sentir vamos a adorar el nombre del Señor con esta alabanza de adoración a nuestro Dios, también que exalta el nombre de Cristo. Adoremos el nombre de Dios. Me cubre y me da
Amén. Qué hermosas las alabanzas, que el Señor nos ayude, ¿cierto?, a ser sabios, que Él nos ayude, ¿cierto?, a ser como un árbol plantado junto a aguas, ¿cierto?, y que Él nos dé la fortaleza para este tiempo que nos queda antes que Él venga, ¿cierto? Él nos dé la fortaleza y nos ayude a exaltarlo, a adorarle, a alabarle, ¿cierto?, en nuestros trabajos, en nuestra casa, en nuestro vecindario, que podamos darle la gloria y la honra a Dios como Él se lo merece. Mi padre siempre me dice que él se le haría muy difícil ser cristiano, dice mi padre, porque él dice que ir a la iglesia es fácil. Mi papi dice que venir a la iglesia es fácil, alabar al Señor en el templo es fácil. Lo difícil, dice mi papi, es dejar esta vida, esa vida que él tiene. Y ahí es donde yo le digo que el Señor hace nueva todas las cosas y que Él es quien nos escoge a nosotros y Él es quien nos da el deseo, ¿cierto?, y el interés de que nuestra vida sea distinta fuera del templo también. Que el Señor nos ayude, ¿cierto?, que Él ayude a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestras familias, si nos están viendo, ¿cierto?, porque el Señor a través de su Espíritu Santo es quien hace nuevas todas las cosas. No somos nosotros que nos hicimos nuevos un día de la noche a la mañana, no, fue Él quien nos escogió, Él que nos lavó, que nos perdonó, que nos salvó por misericordia, y es Él, ¿cierto?, que nos santifica cada día por medio de su palabra. Y vamos a pasar a la lectura de su palabra, y hoy nos corresponde en Hechos 26. Su palabra, su hermosa palabra, ¿cierto? Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. Estamos estudiando el libro de los Hechos 26. Vamos a leer del 1 al 32. Defensa de Pablo ante Agripa. Si la encuentra, se va poniendo de pie. Le voy a pedir a algún hermano o hermana que me ayude para que pueda dirigir la congregación. Hermana Katy, ¿me ayudaría, por favor? Para que los que nos están viendo desde sus hogares, ¿cierto?, y a lo mejor no tienen una Biblia cerca, puedan escuchar todo el capítulo 26, el 1, el 2, de los par y yo los impar. Leemos su palabra en el nombre del Señor. Dice: entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a las más rigurosas sectas de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite de los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret.
lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándoles en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el esplendor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Dura cosa te es dar coces contra el aguijón? Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío. para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: «Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco». Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: «Por poco me persuades a ser cristiano». Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy oyen, fueseis hechos tales cuando soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y a los que habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre, todos juntos. Y Agripa dijo a Festo, ¿podría este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Amén. Amén. Vamos a hacer pasar a nuestro hermano que va a estar a cargo de la palabra de Dios el día de hoy. Le vamos a pedir a nuestro hermano David que pase acá adelante a orar por nuestro hermano predicador para que el Señor, cierto, lo ilumine, lo dirija el día de hoy. Padre amado, Señor, seguimos delante de su presencia para agradecerle en este momento porque hemos llegado a la parte de la predicación ya. Le pido, Padre, que usted se quede junto a nuestro presbítero Francisco, Señor, que usted pueda hablar a través de él, Señor, que pueda exponernos su palabra, Señor, para que aprendamos más de usted, Señor,
Le pido que pueda tener nuestros oídos atentos, Señor, y vamos a estar concentrados para aprender cada vez más de su palabra, Padre. Le pido que se quede junto a Él, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Bueno, como siempre comento, este es el día que nuestro Dios creó. Me alegraré y seré feliz. Es una canción de niñitos, pero que dice una gran verdad. A veces nos quejamos por el día como está, pero resulta que es creación de Dios. Ayer tuvimos un día caluroso y ahora tenemos un día nublado, poco fresco. Así que agradezcamos en todo tiempo todo lo que Dios nos da. Ya estamos a un par de capítulos ya de terminar el libro de Hechos y estamos en un momento ya, podríamos decir, como en el clímax de la historia. Y voy a contextualizar un poco para que vayamos centrándonos y entendiendo cuál es el mensaje de este capítulo 26. A partir ya del capítulo 21 vemos a Pablo que se embarca en este llamado a Jerusalén. Recordemos que muchos de sus hermanos le persuaden de no ir, sin embargo Pablo igual va y comienza todo este proceso de predicación del Evangelio donde llega hasta los gobernadores, porque ahora estamos ya en una etapa donde él está con gobernadores. Recordemos también que Pablo, al llegar a Jerusalén en una de sus primeras intervenciones, acepta el deseo de sus hermanos judíos de someterse a un sencillo rito para demostrar que no era enemigo de la ley de Moisés, porque se le cuestionaba eso. Sin embargo, esto mismo dio ocasión para que los judíos lo acusaran de profanar el templo. Estaban muy molestos con Pablo por cosas de su religiosidad y de su fanatismo en realidad. Y todo esto produjo una trifulca donde Pablo a duras penas logra escapar de todo esto y de ser linchado por el pueblo. El pueblo estaba bastante enojado. Y el tribuno es quien pone a salvo a Pablo en esta ocasión y posteriormente le da la oportunidad a Pablo de dirigirse al pueblo, pero ya con más orden. Aquí Pablo después da testimonio de su anterior fanatismo, como lo que leíamos recién en el capítulo, lo que él habla ante Félix, y como les decía, da testimonio de su fanatismo, de cómo él procedió, pero también da testimonio de su conversión a Cristo. Y nuevamente es interrumpido y se genera otra vez esta alteración y es sacado por segunda vez. Después, ante toda esta situación, Pablo por seguridad hace valer su ciudadanía romana como protección y el tribuno lo envía al Sanedrín. Y ahí Pablo da testimonio de su integridad nuevamente y usa la sabiduría que Dios le da para confrontar a fariseos y a saduceos en cosas doctrinales de ellos con respecto de la resurrección y todas estas cosas. Y así, durante todo este proceso bastante complicado para Pablo, sin embargo se le aparece el Señor para animarlo, ya que todo esto era necesario que siguiese su curso, y él como humano obviamente de la misma manera en que nosotros necesitamos de estas fuerzas, necesitamos del ánimo de Dios, porque los tiempos son difíciles y para Pablo no era diferente. Después, otro suceso durante este periodo que muestran las Escrituras era que el odio contra Pablo era tal que judíos se ponen de acuerdo, se conjuran entre sí para no comer nada, no beber nada, hasta que Pablo no esté muerto. Bueno, ahí comentaba uno de los predicadores anteriores que no sabemos qué habrá pasado con ellos. Quizás todavía están ahí haciendo ayuno, no sé, pero su petulancia, por así decir, era tan grande que pensando en que se conjuraban a muerte,
Dios iba a responderles y Pablo iba a ser eliminado. Sin embargo, era todo lo contrario. Y durante todo este proceso el tribuno vio todo lo que pasaba y envía a Pablo de Jerusalén a Cesarea, donde llega sano y salvo, porque Dios así lo quiso. ¿Ya? Recordemos que Pablo quería ser asesinado de todas las maneras y en todos los momentos posibles. Sin embargo, Dios no lo permitía porque todo esto debía seguir su curso, de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que tenemos a un Pablo que dentro de todo este conflicto sigue confiado y sigue tranquilo, avanzando, cumpliendo la voluntad de Dios. Después en Cesarea, otra delegación del Sanedrín se juntan para acusar a Pablo. Recordemos que todos estos fariseos, etcétera, llenos de fanatismo y de odio y de religiosidad, al verse confrontados por su hipocresía, en vez de tener arrepentimiento, sentían odio por Pablo. Así que todo esto termina con una conversación entre Pablo y Félix, quien era el actual gobernador. Félix escucha el Evangelio y aquí ocurre algo bien importante que hay que destacar, que todo el peso de la luz por la predicación del Evangelio a Félix cae sobre él, por así decir, no lo puede soportar y no sigue escuchando a Pablo. Así que después de esto Pablo queda preso 2 años, hasta que llega otro gobernador que es Porcio Festo y se reanuda el caso nuevamente, 2 años en la cárcel, pero esta vez en Cesarea, y se cierra este caso con la apelación que Pablo hace a César. Ahora, si se da cuenta por qué quiso hacer todo como esta introducción, para que veamos todo el trayecto que ha seguido Pablo durante todo este tiempo. Trayecto que partió donde muchos le decían, no lo hagas, pero él, sometido a la voluntad de Dios y con paz en su corazón, lo hizo sabiendo que iban a venir momentos difíciles. Después, de nuevo, Pablo comparece ante el gobernador y esta vez están presentes el rey Agripa II y su hermana Berenice, más otras personas distinguidas de la ciudad y judíos, etc. Y en este capítulo 26 Pablo comienza su defensa, donde humildemente se dirige al rey Agripa. El verso 1 al 3 dice: entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Es lo que parte diciendo Pablo después de tener la autorización del rey para poder hablar. Y Pablo comienza su discurso en esta ocasión anunciando que él está dichoso, que está feliz de poder llevar a cabo esta acción, porque los judíos no permitían que él se defendiese, porque por sus cuestiones de fanatismo trataban de ponerse para que nadie pudiese escuchar a Pablo. Sin embargo, él, agradecido, y agradece al rey de que le permite defenderse. Y obviamente dichoso además de poder tener la oportunidad nuevamente de predicar, ya que esa era su función como apóstol, y su obediencia ante Dios, de que en todo momento él tenía que predicar, y esta era una ocasión más donde él predicaba el Evangelio con respeto y con humildad. ¿Ya? Estos son 2 conceptos que voy a ir mencionando de vez en cuando, con respeto y humildad, lo que no significa que debía adornar el Evangelio o suavizarlo como actualmente se hace. Recordemos que Pablo, como les mencionaba anteriormente, habló al gobernador Félix. Él no adornó el Evangelio porque tenía que decir la verdad y Félix no fue capaz de seguir escuchándolo. Por lo tanto, se marchó y Pablo quedó 2 años preso, pero no porque Félix le hubiese tenido rabia, sino que porque no fue capaz de volver a enfrentarse a Pablo. Así que
nuevamente tiene la oportunidad Pablo de predicar el Evangelio, pero ahora ya en los estratos más altos. Y obviamente los judíos, ya que al escucharlo una y otra vez, lo único que sentían por Pablo era odio, como les decía, porque Pablo dejaba de entrever explícitamente el pecado que ellos cometían, la hipocresía con los que ellos se dirigían, de la misma manera que Jesús lo hizo cuando estuvo él predicando. Dejaba de entrever toda la hipocresía porque ellos ocupaban la palabra de Dios para sus propios beneficios y no para glorificar a Dios. Por lo tanto, bueno, aquí podemos ver que todo este fanatismo y religiosidad que tenían los judíos les impedía ver la verdad que logró ver Pablo y que vamos a ahondar más adelante. Y esto, hermanos, es inevitable cuando se predica el Evangelio tal como es, de que produzca algo en las personas. Ahora, imagínense que a los que ya son hijos de Dios, que de repente se enojan porque no les gusta escuchar que se equivocan. Hay muchos que, siendo cristianos, les molesta que les digan las cosas, que les digan la verdad, porque se dan cuenta que se han equivocado. Y la falta de humildad que a veces tenemos es lo que genera esa alteración en nuestro interior, cosa que no debería ser. Entonces, ¿cuánto más una persona que no ha sido salvada aún y que escucha que su vida por completo es una oposición a Dios, de pe a pa, de la A hasta la Z, una oposición a Dios, y que si no se arrepiente se va a ir al infierno? Cualquiera se altera con eso. Y esto puede provocar dos cosas: o va a provocar odio o va a provocar arrepentimiento. Y en los fariseos, en los judíos, lo que provocaba era odio. Pablo comienza entonces, no como alguien como si necesitara defenderse por la injusticia que se le está haciendo a él, como él menciona que los judíos no lo dejaban hablar, porque ellos lo estaban acusando de hereje, acusaban a Pablo de hereje. Y Pablo ve esto obviamente como una oportunidad más para predicar el Evangelio, para dar su testimonio, pero principalmente para dar a conocer la obra de Cristo, que todo lo que los judíos estaban esperando que se cumpliese, ya se había cumplido en Jesús. Y eso era lo que ellos no podían soportar tampoco. Después Pablo comienza a hablar de su vida anterior. Él da testimonio de todas las cosas porque los judíos lo conocían. Y obviamente el rey, los gobernadores, etcétera, también estaban al tanto de quién era Pablo. Por lo tanto, no era una persona desconocida para ellos. Y la defensa que él estaba realizando tampoco era muy desconocida, por así decir. Por lo tanto, sabían de lo que Pablo hablaba. Y Pablo continúa y menciona detalles de su vida anterior. Sin embargo, yo quisiera aquí destacar que aquí Pablo habla con respecto de su crianza desde la niñez, que fue enseñado en la doctrina bíblica del Antiguo Testamento. Y de la misma manera que en otras ocasiones Pablo lleva a cabo esta misma acción, donde él es como que si él mencionara todo su currículum, no lo dice para jactarse, sino para dar a entender que él sabe perfectamente de lo que él está hablando y él sabe perfectamente lo que creen los judíos y lo que piensan los judíos. Por lo tanto, podríamos decir que a él, al dar a conocer todo esto, nadie podía pillarlo a él en cosas doctrinales. Por lo tanto, no se le podía acusar de ignorante. Si bien es cierto, todo esto forma parte de la vida de Pablo, todo esto también debemos irlo relacionando a nuestra vida diaria, a nuestra manera de ser. ¿Cuál es la cantidad de conocimiento que tenemos? Si bien es cierto, muchas veces se ha hablado de que nuestro testimonio a veces es suficiente, lo que no quita que una vez siendo salvados por Dios, no tengamos que estudiar y seguir profundizando,
para ir entendiendo aquellas cosas más complejas, las cuales en un inicio no podemos comprender. Llegarán momentos, hermanos, que evidentemente el conocimiento que tengamos y toda la dedicación que tengamos en cuanto a la palabra de Dios va a tener que hacerse valer. El otro día en el trabajo, yo ahí en mi oficina tengo una colega, llevó unas cositas de estos de panes de vida y la dejó ahí. Y de repente un colega entra y saca uno de esos versículos, lo lee, y justo entra otra colega, y el colega lee, no te afanéis por el mañana, porque cada día trova su afán, etc. Y la colega dice, esa es como la del flojo, dice. Porque claro, no me voy a preocupar por el día de mañana, no voy a preparar las cosas. Y no les puedo negar que en ese momento me ardió adentro. Ya de repente yo dije, bueno, está bien, porque si pasara esto inadvertido en mí, tendría que preocuparme. Lo que sentí fue así como una falta de respeto a Dios. Ya obviamente le respondí con toda la calma, porque en ese momento fue un segundo, sí fue un breve segundo, pero fue un segundo donde hubo una explosión así. Y Dios me ayudó a mantener la calma por ese breve momento. Terminó todo bien, tranquilamente. Pero son esos segundos, esos precisos segundos, y yo lo contrasto con lo que vive Pablo, que dentro de todas las acusaciones y que lo apuntaban con el dedo, etcétera, cosas que nos puede pasar a nosotros, que nos va a pasar en algún momento, que nos está pasando, tenemos que descansar en Dios, porque Él debe ser quien nos debe guiar en las cosas, no nuestras necesidades. Cuando nuestras necesidades se ponen por delante, siempre queda la embarrada. Para decirlo con palabras más familiarizadas, por así decir. Siempre ocurren problemas. Por eso es importante estar atento a nuestro dominio propio, a controlar nuestras emociones, y eso debe formar parte de nuestras oraciones diarias. Como les comentaba entonces, Pablo, al comentar de su vida, de todo lo que él había hecho antes, era para dar a conocer que él era uno más de ellos y que actuó tal cual como ellos estaban actuando en ese momento. Sin embargo, aquí la diferencia es que ahora la vida que él tiene ahora, que tuvo después con todo ese conocimiento, guiado por el Espíritu Santo, le da la claridad ahora, la claridad precisa, para él comprender todo el sentido que tenían las Escrituras, cosa que los fariseos no tenían, y cosa que muchos eruditos actualmente, que se saben la Biblia al revés y al derecho, pero al no tener el Espíritu Santo, simplemente sacan conclusiones personales, pero no entienden cuál es el verdadero sentido de la palabra de Dios, y que ésta ha trascendido y sigue trascendiendo de siglo tras siglo. Si todo lo que Pablo hubiese sido algo sin sentido, por así decir, tenga por seguro que nunca hubiésemos sabido de Pablo. Pablo hubiese sido tomado como un loco en su momento. Lo más probable es que estaría mendigando en la calle, hablando cosas, y nadie lo tomaría en cuenta. Pero no fue así, porque lo que Pablo predicaba y lo que nosotros ahora estudiamos y comprendemos es algo divino, es algo sobrenatural que proviene del Creador. Por eso es algo que no puede desaparecer y que no ha podido ser borrado a lo largo de toda la historia. Hay tanta gente que ha querido borrar el Evangelio, pero no lo ha podido hacer. Y el que está a cargo de tratar de eliminar todo lo que pueda es el diablo, pero como el diablo no tiene más poder que Dios, es algo que es imposible que ocurra, y por eso que no ocurre. Por lo tanto, así como a Jesús nadie lo podía resistir, bueno, él siendo Dios obviamente, pero Pablo, revestido por el Espíritu Santo, tampoco nadie podía rebatirle nada. Y quizás más por los conocimientos que él tenía, era por la confianza que él tenía en Dios. Continuando con la defensa entonces, del versículo 4 al 8, Pablo menciona que no es un hereje
porque aún sigue adherido a lo que le enseñaron desde su niñez, que esto lo menciona, que se le estaba acusando de hereje. Y del verso 6 al 8 dice: y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucita a los muertos? Si se fija, aquí está hablando de que se le está juzgando de que toda esta promesa, de que todo lo que estaban esperando estas 12 tribus, él menciona que eso ya se cumplió. Y con todas las evidencias habidas y por haber, aún así, el fanatismo y religiosidad no le permitían ver la claridad a estos judíos. ¿Y por qué se le juzga también por qué él dice al final, cosa increíble es que Dios resucita a los muertos? Es porque habla de la resurrección de Cristo. Después que Pablo menciona que se le está juzgando por este cumplimiento de la promesa, Pablo menciona también ahora su testimonio como perseguidor. Por eso que también lo menciona en ese momento. Sigue como toda una rutina bien hilada. Pablo comienza su relato como perseguidor y destaca esto para que todos se contextualicen en que él y todo lo que él hacía, ellos lo sabían, que lo recordaran, porque son cosas que ellos también hacían en ese momento e hicieron en el momento también en el que estuvo Pablo, porque Pablo no era una persona desconocida para ellos. Y él se menciona como un perseguidor. Él fue un pecador, fue un perseguidor, alguien que odiaba a los cristianos, que estuvo de acuerdo con que se asesinaran a los cristianos cuando eran encarcelados. Y él menciona todo eso, yo creo que como para un poco sensibilizar el ambiente, pero para que se den cuenta que él también era uno de ellos, directamente. Yo era igual que ustedes, asesino, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Obviamente con respeto. Ahora, una persona que piensa que sirve a Dios, como era Pablo, y que fue elegido mira, aquí voy a tratar de englobar o de dar la siguiente idea. Los fariseos, y como sigue ocurriendo ahora con muchas personas, cuando una persona, como los judíos, piensan que son el máximo escalafón de ser humano, de religiosidad habido por haber, ¿por qué? Porque Dios es quien les dio la labor y los escogió como pueblo. Por lo tanto, yo, si fuera judío, tendría todo el derecho, me sentiría con todo el derecho de ser así y nadie me podría venir a cuestionar nada. ¿Por qué? Porque yo creo que Dios fue el que me mandó a ser perseguidor, a ser asesino, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿quién me iba a venir a decir que estaba equivocado? Nadie, nadie. Porque fue Dios que me mandó. Entonces, para que una persona cambie como cambió Pablo, y por eso que él lo menciona, debía ser algo, pero extraordinariamente superior. Algo que debiese pasar más allá de lo imaginable, porque si yo soy una persona escogida por Dios, ¿quién me va a venir a decir algo? Nadie. Me siento con el derecho a hacer lo que quiera porque Dios dijo. Porque antiguamente las leyes decían, no sé, ojo por ojo, diente por diente, etcétera. Por lo tanto, tengo que seguir cumpliendo la ley tal como es. Y Pablo cuenta esto porque para que él, siendo como ellos, haya tenido un cambio como tal, debe haber sido algo que superaba cualquier cosa que ellos podían imaginar. ¿Cómo una persona como Pablo es capaz de pasar a todo lo opuesto y a predicar con tanto amor lo que él odiaba y perseguía?
Ahora, si se fijan, esto es lo que le pasa a cualquier salvado, que pasando de ser opositores por completo a Dios, que a pesar de que nuestra moralidad nos permite de repente respetar ciertas cosas, pero en el fondo odiamos el Evangelio y Dios después nos hace pasar de muerte a vida, cosa que es imposible para cualquier persona, y nos transforma y nos convierte en seres vivientes. El versículo 9 dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Entonces él menciona todo esto. Ahora también aquí hay un paréntesis importante que destacar. Pablo era un perseguidor, daba su voto, por lo tanto era un asesino, pero Dios lo perdonó. Por lo tanto, si en algún momento sentimos que hemos hecho cosas imperdonables, tampoco nos sintamos que nuestras conductas son tan importantes como para que Dios nos las pueda perdonar, porque Dios perdona al corazón arrepentido. Después, ahora vamos a hablar un poco de esto, porque Pablo ahora relata su conversión. Seguido Pablo relata su conversión que ocurrió a la vista de muchas personas, porque no ocurrió solamente a él a solas, y fue una conversión completamente sobrenatural, y fue una conversión radical, que pasó de negro a blanco, de muerte a vida, de inmediato. Y relata esto Pablo, por supuesto, para dejar en claro el poder de Dios, porque Dios cambió a una persona que nadie podía imaginar que podía ser cambiada. Porque los fariseos se sentían así, personas que nadie los podía cambiar bajo ninguna circunstancia. Claro, yo me imagino que más de alguno que se sintió tocado podría haber dicho: ¿cómo es posible que alguien así de un momento a otro sea cambiado radicalmente? Si perseguía a Cristo y ahora lo predica, esto debe ser algo que está fuera de mi comprensión. Yo creo que en esa ocasión muchos debieron haber escuchado y fueron, y Dios los transformó, porque el testimonio de Pablo es bastante explícito. Bueno, en todo esto, obviamente la obra de todo esto es la obra de Dios en el ser humano. Dios tiene el poder de pasar de muerte a vida. A mí me llama mucho la atención porque realmente es algo que espero me sigue impresionando hasta el último momento de mi vida. El pastor siempre recalca que un muerto no se puede dar vida a sí mismo. Y Dios sí puede darle vida a un muerto. Y nosotros, a pesar de que estamos en un cuerpo, que no significa nada, antes de Cristo éramos seres muertos. Y ahora somos seres vivos. Recordemos que nuestro cuerpo es solamente un envase que no trasciende la eternidad. El espíritu es lo que trasciende la eternidad. Satanás, como les dije anteriormente, no puede transformar ni hacer cambios de muerte a vida. El ser humano por sí mismo y por todas las obras que haga no puede hacerlo. Ni toda la fuerza del mundo en conjunto, así que todos se juntaran, hicieran fuerza, no sé, cualquier cosa para tratar de hacer algo como esto, no podrían hacerlo, porque esto es solamente algo que Dios puede hacer este cambio, solo Dios lo puede hacer. Y es lo que Pablo, a través de su testimonio, daba también a conocer. Ahora, pienso, y es algo que yo hago de vez en cuando, que es necesario que nos autoevaluemos, que seamos capaces de mirarnos y ver cómo hago las cosas que estoy haciendo. Ahora, si en algún momento usted dice: ¿seré verdaderamente cristiano? Mire, de repente, a lo mejor que nos pille nuestra fe debilitada y que nos hacemos ese tipo de preguntas,
a lo mejor tampoco es tan malo porque nos debe llevar a lo mejor a una reflexión y a autoevaluarnos y a pensar sobre nuestra conducta. Y uno de los indicadores importantes, obviamente después que Cristo nos salva, tenemos esa necesidad de arrepentimiento constante y temor reverente a Dios, que eso es algo que no puede apartarse de nosotros. Como orábamos en la oración de perdón de pecados, somos humanos que vamos a estar siempre pecando, pero esos pecados ya no nos van a satisfacer. Como Pablo decía, lo que no quiero, eso es lo que hago, no como justificando su actuar, sino que porque nuestro mal sale de nosotros porque estamos en un cuerpo que genera todo esto, pero no es algo que queremos hacer, entonces nunca nos vamos a satisfacer en hacer lo malo. A diferencia de que alguno pueda decir, sí, yo soy cristiano, pero se satisface en hacer lo malo. Quizás le hace falta pedirle perdón a Dios con todo el corazón y quizás Dios lo transforme. Uno de los indicadores importantes es que tenemos una necesidad permanente de amar a Dios y de amar al prójimo. Porque ahí es donde se cumple todo, dice Jesús. Y amar a Dios y amar al prójimo involucra predicar con amor, perdonar con amor, negarme a mí mismo constantemente, sin reproche, sin queja, con paciencia, con alegría, tal como lo hizo Cristo. Y etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos nosotros la oportunidad de ir reflexionando sobre nuestras conductas, porque nuestro propósito es honrar y glorificar a Dios, no satisfacer nuestras necesidades. Ahora, otro punto que relata Pablo es que en todo esto, en la predicación, no es de nosotros tratar de convencer cuando tenemos que predicar o tenemos que hablar sobre la obra de Cristo. Nosotros debemos transmitir con amor, con respeto. El que hace la obra es Dios. Dios es el que transforma a las personas. Por eso que si nos vamos un poco más profundo, como hemos mencionado en otras ocasiones, la salvación no se puede perder, porque es Dios quien hace la obra y si Él hace la obra, la hace para siempre. Por lo tanto, no depende del humano si permanece o no permanece. Es Dios quien hace la obra y no va a venir nadie a deshacer lo que Él hizo. Y esa es la confianza que tenemos. Por lo tanto, en la predicación es necesario que oremos a Dios para que nos dé la sabiduría de poder hacerlo con las palabras correctas, pero siempre con una buena disposición y con amor en nuestro corazón, porque esto significa amar al prójimo también. Si yo digo que amo a mi prójimo, yo voy a estar preocupado por su alma principalmente. Y su alma debe atender el Evangelio. Ahora, que Dios lo salve o no, eso ya no es cosa nuestra. Pero nuestra oración también tiene que ser: Dios, ten misericordia del alma perdida. Y como les decía, hermanos, debemos predicar con respeto y humildad y no como alguien que tiene el derecho de juzgar y apuntar con el dedo, que eso es un terrible testimonio que tienen algunos que se dicen ser cristianos, que apuntan con el dedo, que juzgan como si nosotros fuéramos perfectos, cuando en realidad el que asesina y el que roba es pecador igual. Y el asesino puede estar asesinando, pero yo, como digo cristiano, puedo estar robando, resulta que estoy pecando igual. Por lo tanto, debemos hacerlo con humildad y con temor reverente a Dios. Recordemos que debemos amar a todos, hermanos, enemigos y a todos. Y este amor se manifiesta a través de nuestra preocupación por el alma del otro. Versículo 15 al 18 dice: yo entonces dije, aquí en el proceso de la conversión, cuando se le apareció Cristo a Pablo, le dice: ¿por qué me persigues? Pablo dice: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y amorosamente Jesús le dice: pero levántate y ponte sobre tus pies,
porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Yo siempre digo que a veces uno cuando tiene que leer tiene que, no sé, tratar de ponerse como en el lugar de las circunstancias, porque a veces uno lee tan ligeramente que a veces uno lee fríamente. Yo me imagino una situación donde Pablo iba a una misión X con toda su rabia y su odio, y de repente aparece una luz, se le aparece Dios, se quebranta por completo y Dios lo transforma y le dice: te he escogido, siendo él el perseguidor, por el que aprueba el asesinato y todo. Eres escogido para que prediques, para que lleves las buenas nuevas. Y yo me imagino aquí Pablo por un instante arrepentido, con un desastre en su alma y un dolor, y indigno por completo de escuchar a Dios y decirle que es escogido para predicar. Y nosotros somos iguales. Por eso es importante que estemos permanentemente pensando: yo fui un escogido de Dios cuando Él debió haberme enviado al infierno, pero me escogió. Y no por algo que yo haya hecho, sino que porque Él simplemente así lo quiso. Entonces imagínese a ese Pablo derrumbado, arrepentido, de escuchar a su Salvador y de que su Salvador lo escoge. Después Pablo, en su defensa, del verso 19 al 23, le dice a Festo que él no fue rebelde a la visión que tuvo, que obedeció, que eso es algo importante. Él simplemente obedeció. Dios hizo el cambio, la hora precisa, y él obedeció. ¿Y él por qué menciona todo esto también? Porque no fue algo o producto de una actitud humana o de una reflexión que él tuvo, que a lo mejor podía ir caminando ahí en su carroza y haber dicho: ¿estaré haciendo bien las cosas? No, mejor me voy a convertir en cristiano, mejor no debería estar haciendo esto. No fue eso. Esto fue una acción sobrenatural del mismo Dios sobre él, y eso es lo que no podían entender los judíos y lo que tampoco pueden entender las personas que no son cristianas, de cómo una persona que cambia, que se vuelve, que Dios lo transforma, que es un verdadero cristiano y que es capaz de dar su vida por la fe. Y así como tenemos a lo largo de la historia muchos que, a pesar de estar amenazados directamente, no ceden porque el cambio que Dios hizo es irreversible. Y esto es algo que ha ocurrido a lo largo de toda la historia de siglo tras siglo. La salvación con que Dios obró en Pablo es la misma que obró en usted y en mí, y que sigue obrando. Es la misma. Aquí Pablo ocurrió a través de una visión. Lo mismo ha hecho Dios a través de la historia con muchos. Recuerde cómo Dios lo transformó. Acuérdese de esos momentos, porque ese es un momento importante en su vida. Es el momento fundamental en realidad. Pablo, con temor y reverencia, entonces de inmediato actuó cuenta, y la pregunta es: ¿su iglesia hoy en día está actuando igual? Con esa prestancia y con esa obediencia instantánea con la que Pablo reaccionó. Cristo murió siendo inocente,
porque era la única manera en que podemos tener perdón de nuestro Creador. En cierta medida es lo que Pablo también explicaba a través de su testimonio. Nacemos siendo enemigos de Dios. Por naturaleza, porque está en nuestro ser así, nos oponemos a sus amorosas normas de vida siempre. Y eso es porque siempre pensamos que nosotros los humanos somos superiores a cualquier criatura y cualquier cosa en esta creación. Cuestionamos la existencia de un creador. Dios no puede recibir a nadie así en su reino, no puede recibir a nadie siendo enemigo de él y que se oponga a sus normas. Y si por algún motivo, como ocurría con muchos de los judíos antiguamente, y que es por la cual esperaban la promesa, si por algún motivo nos damos cuenta que hemos ofendido a nuestro Creador y queremos que Él nos perdone, por más que hagamos obras buenas durante toda nuestra vida, nada va a borrar los delitos que hemos cometido. Nada, absolutamente nada. Nada va a borrar lo que hemos hecho. Porque hemos transgredido las leyes de Dios. Por lo tanto, no hay nada que pueda borrar de nosotros las transgresiones que hemos hecho y de ir en contra de las leyes de Dios. Lo que ya hicimos debe ser pagado sí o sí. Debe ser pagado. Y la única sanción decretada por Dios es que no puede ser otra que la muerte eterna en el infierno. No hay otra sanción decretada para aquel que se opone a Dios y que por naturaleza lo hacemos. Por lo tanto, no hay nadie que sea capaz de salvarse del infierno. Nadie. Como les decía recién, ni con toda la fuerza del universo y del mundo, ni siquiera uno podría ser salvado. Sin embargo, por la misericordia de Dios, el Padre envía a Cristo, su Hijo, a ser quien pague nuestra condena. Condena que nosotros no podemos pagar bajo ninguna circunstancia. O sea, de hecho, merecemos pagarla, pero no tenemos cómo hacer algo por nuestra cuenta para ser libres. No se puede. Y Cristo viene sin pecado, vive, anuncia el reino, muere, cumple lo que nosotros deberíamos haber cumplido y resucita. Y por fin, ahora sí tenemos la oportunidad de ser perdonados, pero solamente creyendo en Jesús, en lo que Él hizo, porque no hay otra forma. Por lo tanto, eso sí o sí nos somete a humildad, porque al creer en Cristo también se elimina cualquier actitud humana